La Alianza y él dicen que soy aburrido. Aburrido. Canal 9 se transforma en Azul Televisión. Quiebra Racing, pero entramos al G20. Nace MCN y cambia la forma de comunicarnos para siempre. Sale el Age of Empires 2. El Mars despega hacia Marte y se emite La Argentina de Tato. Se levanta la carpa blanca y algunos argentinos viajan a Malvinas. Apagones en la ciudad de Buenos Aires. María Julia Alzogaray imputada. La tragedia del APA y la masacre de Columbine. Episodio 1, El Club de la Pelea, Belleza Americana, Mundo Grúa y vemos la Matrix. Britney Spears y One More Time. Bob Esponja, El caso Mónica Lewinsky y Los Pumas de Agustín Pichot. Todo esto por 2 pesos. Aunque no lo creas, todo esto y mucho más pasó en un solo año en la Argentina. Bienvenidos a 1999. Se nos acaba la década. Cosas. Hola, Susana. Nelson Mandela. Tonight he is a free man. ¡Puta! ¡Que vale la pena estar vivo! El lunes los pesos valen lo mismo que el viernes. Créeme que me cortaron las piernas. Estas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera y en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¿Habla la llama que ¡Te gustan papas fritas y... ...1999 significó el fin de algunos ciclos y el comienzo de otros. Cambiamos de siglo, cambiamos de milenio, cambiamos de gobierno y cambiamos de signo político. Para los argentinos, para las argentinas, fue una mezcla de expectativas, sueños y mucha incertidumbre. El fin de la década se vino con todo. La Argentina había arrancado la década con la fantasía de salvación que traía la convertibilidad. La ficción de estabilidad favoreció a algunos y perjudicó a las mayorías. Mientras la tele mostraba a políticos junto a famosos ostentando fortunas con la estética pizza con champán como emblema. El 1 a 1 permitió a una parte de la población viajar y hacer compras en el exterior. Lo que no veíamos era que detrás de eso había un endeudamiento que iba a explotar. A pesar de que todos los años nos gastábamos dólares en comprar ketchup importado, limones, cosas absolutamente innecesarias que antes el país producía. Para sostener la estabilidad, el Estado privatizó empresas y servicios públicos con rumores de corrupción y enriquecimiento ilícito. Nosotros hemos ideado un decálogo. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Comenzó así un proceso de desindustrialización y cierre de líneas ferroviarias que trajo desempleo y pobreza. Lo que me acuerdo es cuando se desaparecieron los trenes de un día para el otro. Si bien yo era patagónica, tenía a mi familia por parte de mi mamá, mis abuelos en San Luis, y iba en tren de Buenos Aires a visitarlos. Y de un día para el otro fueron. No va a haber más, ¿cómo? O sea, no lo puedo entender. Y es el día de hoy que digo, qué daño irreparable hacen, ¿no? Las privatizaciones, que fueron dañinas por un montón de aspectos, tuvieron como socios a los empresarios locales. La convertibilidad no solo tenía la pérdida de dólares sistemática porque se importaba más que lo que se exportaba. También tenía que solventar la fuga de capitales de los empresarios nacionales que, como siempre, dólar que ganaron, dólar que fugaron. La idea de que había que dar señales a los mercados, ¿no? Esa expresión de señales es muy interesante porque revela que de un lado había órdenes, hagan esto, hagan aquello, vendan esta cosa, privaticen aquella otra, y del otro lado había señales, mohínes. La política se convirtió en un juego de títeres que debían hacer gestos a los verdaderos dueños de la palabra, que eran palabras siempre en modo imperativo. Pero Argentina no era un caso aislado. Los movimientos sociales también impactaron en otros países de Latinoamérica durante los 90. La década comienza con el Consenso de Washington, que constaba de 10 recomendaciones hechas por el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos para los países de América Latina. La aplicación de estas indicaciones generaron crisis económica y precarización de los derechos humanos. En Perú, por ejemplo, luego del autogolpe del presidente Fujimori, la represión y censura recrudecieron durante el resto de la década.
Por otro lado, el efecto tequila provocó el aumento de las deudas externas, sobre todo de Argentina, Venezuela, Brasil y Chile. Las situaciones de exclusión provocaron reacciones en las distintas sociedades. Los problemas que tenían esta etapa horrible que fue la década del 90 con el menemismo, evidentemente se veía concreto en lo federal. Y las mujeres en ese sentido teníamos la idea de que teníamos que salir a recorrer a ver qué pasaba. Fue una cosa impresionante para las mismas compañeras, las mismas mujeres que veníamos luchando contra las privatizaciones en la Argentina, en algunos lugares, encontrarnos. Era una revolución de mujeres que éramos feministas sin saberlo. Es decir, esta cosa de unir las luchas anticoloniales con las luchas por las privatizaciones es un ejemplo bien claro de resistencia al menemismo. Es un movimiento colectivo donde no había diferencias, como dije antes, de raza, de religión. Después de haber viajado y haber visto madres de Kurdistán, madres de Colombia y madres de Bolivia, que el dolor de la pérdida es el mismo, que el idioma no te hace perder la transmisión del sentimiento. En 1994, en Chiapas, México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocó un levantamiento como respuesta a la firma de un acuerdo de libre comercio de su país con Estados Unidos, el NAFTA. La peculiaridad de este movimiento, que representaba sobre todo a indígenas y campesinos, impactó en la región con su firmeza y estética. El zapatismo introdujo innovaciones muy importantes en la lucha política, efectivamente desarrolló una nueva estética, una forma de comunicación, la utilización de la informática, por ejemplo, y de la telefonía celular y de la internet. Por eso se habla del zapatismo como una guerrilla informática, guerrilla comunicacional. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Yo diría que fue uno de los hitos en el desarrollo del movimiento feminista latinoamericano, el hecho de ver aparecer las comandantas famosas, ¿verdad? Con un papel tan importante. ¡Viva su comandante Marcos! Y una estética, ¿verdad?, de los pasamontañas, ¿no es cierto?, en donde Marcos, una cosa muy linda que dijo, fue preciso que nos ocultáramos para que nos viéramos. El siglo terminaba con las poblaciones en las calles. El 2 de febrero de 1999, en Venezuela, asume Hugo Chávez. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución, con el 54% de aceptación y prometiendo un cambio radical en la constitución. Latinoamérica estaba en una situación de turbulencia social y de cambios, con la asunción durante la siguiente década de presidentes que planteaban oposición al modelo neoliberal. El ALCA, que fue el gran proyecto que Estados Unidos tenía para América Latina, para todo el siglo XXI, suscitó grandes resistencias populares. Y comienzan a aparecer los primeros vestigios de lo que luego sería el ciclo progresista en América Latina. O sea, esa década termina en diciembre del 98 con el triunfo de Chávez. 1999 trajo una amenaza digna de una película de ciencia ficción. Era la idea de que el cambio de milenio podía enloquecer a las máquinas. Se lo conoció como el I2K, por sus siglas en inglés, y estaba vinculado con la programación. La idea era que el 31 de diciembre de 1999, a la medianoche, las computadoras iban a detectar que se pasaba del 99 al 00, es decir, al año 2000. Pero que podía haber equipos que creyeran que pasábamos al 1900. Esto podía apagar o incluso dañar a los equipos, poniendo en riesgo a toda la población. Ingresar al nuevo milenio será una experiencia única para todos. También debe ser un compromiso de todos ingresar preparados. El temor hizo que a nivel mundial se gastaran millones de dólares para actualizar y reemplazar equipos y para mantener dotaciones de personal de guardia para prevenir cualquier problema en el sistema financiero, en las redes de comunicación, los medios de información, de transporte, servicios básicos como el agua, la luz, el gas y hasta en las dependencias militares, en donde se conjeturaba que algunas armas podrían activarse solas.
La premisa de que las computadoras se iban a apagar y que un gran virus o tal vez muchos malware, ¿no? Muchos software maliciosos se quedarían con nuestras máquinas. Eso finalmente no pasó. Este miedo o respeto a la tecnología o que los robots van a venir por tu trabajo, y un poco sí, pero vienen de otra manera. No vienen en forma de ese robot humanoide, sino que vienen en forma de algoritmos, de inteligencia artificial. Los avances tecnológicos de la época planteaban debates filosóficos. En 1999 llega a los cines The Matrix, una película que generó gran impacto por sus avances técnicos, pero también por su historia. La película planteaba un mundo futuro distópico en el cual las máquinas esclavizaban a los humanos. La idea de una realidad virtual paralela, creada por computadoras con el fin de servirse de la especie humana, generó tanto escalofríos como profundas reflexiones. Mientras tanto, el cine argentino tenía sus días de gloria con el debut del Bafisi. El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente tuvo como invitados destacados a Francis Ford Coppola, a Todd Haynes y Paul Morrissey, y distinguió a la película de Pablo Trapero, Mundo Grúa, como la mejor del año. El talento y la creatividad obtuvieron premios y reconocimientos en todo el mundo. Me acuerdo que nació como un cine independiente que a mí me gustó mucho. Yo participé en un episodio de Historias Breves y fue una locura. Explotó el cine, explotó de gente y eran todos cortos muy diferentes a lo que se estaba viendo. El fin de la década traía nuevos aires para el cine argentino, nuevas maneras de narrar y de hacer películas. ¿Llama? ¿Qué? ¿Llama? ¿Qué? No empecemos. Ese mismo año hubo otro estreno, pero no fue ni de tele ni de radio. El Plan Fundamental de Numeración Nacional. Un nombre pomposo para algo bastante sencillo. Se agregaron dígitos a los teléfonos. Hola vieja, ¿a qué no sabés de a dónde te estoy llamando? Los números fijos de todo el país sumaron un 4 en el inicio. Y los celulares un 15 más otro dígito según la compañía. Vamos a darle un gran aplauso a la señorita Cris Miró. En 1999 fallece Cris Miró, la primera vedette trans del espectáculo argentino. Cris había conquistado el corazón de millones con su simpatía, su carisma y su belleza. Le agradecemos mucho a Cris Miró que haya venido. Ese mismo año, Florencia de la B, que por ese entonces se la conocía como Florencia de la Vega, pero que tuvo que cambiar su nombre porque una homónima se sintió ofendida, debutaba en una ficción. Se trataba del programa Margaritas y compartía el protagónico con Karin Cohen, Anabel Cherubito y Claudia Fontana. En los 90, además, hubo otra mujer trans que sensibilizó a la sociedad, Mariela Muñoz. Yo sé que soy una buena madre porque mis hijos son los mejores abogados. Y todos mis hijos grandes dijeron la calidad de madre que tienen. Las mujeres trans no salían en la tele solo para hablar del espectáculo, sino que también para defender su derecho a ser madres. El debate se abría para no volver a cerrarse. ¿Sos un varón? Nací hombre. ¿Estás operado, operada? No, todavía no. Todavía, sos un varón. ¿Cómo te llamas? Yo, Florencia de la Vega. A fines de la década, los temas de diversidad comenzaban a abrirse paso con la fuerza suficiente como para generar cambios trascendentales en el siglo siguiente. Decía que la palabra queer la aprendí mucho después de los 90 yo. No me planteaba mucho la existencia de tal o cual cosa desde un punto de vista sociológico. Lo que sí me acuerdo es que amigos míos me dijeron un día, Diego, te quiero decir la verdad, soy gay. Y para mí fue las primeras aceptaciones a algo que no me resultaba tan natural. No desde el lugar del prejuicio, digamos, refractario. O sea, no desde ese lugar. A pesar de eso, yo también podía concebirlo como algo que era una extrañeza. No como una elección sexual libre. Cuando se hace la marcha del orgullo gay, por ejemplo, un pibe muy jovencito me decía, Nora, ¿me puedo agarrar de tu brazo? ¿Sabes? Porque si mi mamá por televisión me ve que estoy del brazo de una madre, va a decir que yo no estoy haciendo nada malo. Éramos re cabeza de tacho. ¿Cómo podés cantar Cerati se la come, el indio se la da? Eso éramos también. Con los años fuimos aprendiendo a civilizarnos como público.
hagan chistes. En la década del 90 la televisión cambió, se volvió más dinámica, más ágil. Sin embargo, mantuvo algunas costumbres algo rígidas. Por ejemplo, los programas comenzaban y terminaban cuando lo decidía la grilla. En 1999 eso cambió. Apareció el rating minuto a minuto, que indicaba que un programa podía empezar o finalizar de acuerdo al interés de la audiencia. Bueno, los dejo porque está por empezar mi programa favorito. Gasolero, no hay dinero. La pelea por el minuto a minuto y por los ratings desató un todo vale y las producciones buscaban generar contenidos con cada vez más impacto y novedad. Vos pensás que antes en la televisión se sentaba toda la familia frente al televisor. Entonces todos los programas tenían alto rating porque tenían a toda la familia. Nosotros empezamos a cambiar y nos dimos cuenta que le hablábamos derecho al que tomaba decisiones. Entonces dijimos, nosotros necesitamos tener 30 puntos de rating. Nosotros necesitamos tener 19, pero 17, pero de un público que nos interesa. Ay, cuánta ficción que había, por Dios. Claro, era la tira de las 9, la de las 10 y el unitario de las 11. Y después la tira de las 2 de la tarde. Pisar la tele ya era re popular. Te estoy hablando, poco rating teníamos y es 16 puntos, que es un montón ahora eso. Quiero ser presidente porque como usted también quiero cambiar la Argentina. La innovación y la forma de contar en la tele estaban en pleno esplendor. La política encontró en publicistas y realizadores una nueva manera de captar votos. La imagen y las frases ocurrentes se volvían una nueva herramienta para ganar electores. La política se encontró doblemente subordinada o doblemente colonizada al discurso técnico de los economistas y a la estética de la televisión. Y allí era muy poca la capacidad que le quedaba para funcionar como organizadora del lazo social. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Inclusive Menem, aunque no era candidato, decidió hacer su spot de despedida. Un peso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional, con él es verdad. El 24 de octubre de 1999, la alianza con la fórmula de la Rúa Álvarez supera en las elecciones con el 48% de los votos al peronismo, encabezado por Duhalde y Ortega. Fernando de la Rúa se consagra presidente de la nación y el menemismo llega a su fin luego de 10 años consecutivos. Con una imagen de político austero, adusto y formal, Fernando de la Rúa asume la presidencia, muy lejos del carisma y el aspecto de caudillo que lucía su antecesor riojano. Conmigo un peso, un dólar. El 1 a 1 va a seguir y de la Rúa va a garantizar que va a continuar. Pero si el menemismo tocó fondo y la alianza quitan al menemismo del poder, lo hacen sobre todo como una alternativa al modelo de impunidad que sin embargo perpetúan. A mí no me parece que haya ganado de la Rúa como de la Rúa. A mí lo que me parece que lo que ganó fue la idea de hay que votar cualquier cosa que no tenga que ver con el menemismo. Lo que se ve en esa unión política era la ilusión de recuperar algo de lo institucional, un respeto por la cuestión, por los temas de los derechos humanos y un respeto también por la cuestión del trabajo. Que no se haya podido es otra historia, pero sí la dignidad del trabajo por encima de la especulación era una ilusión. Para sanear las cuentas se precisa un esfuerzo adicional. Y toda esa época fue muy violentamente despolitizadora. Y recién en 2001, como si eso hubiese estado adormecido, es cuando un montón de gente se da cuenta de que había habido esos ensayos de resistencia. Tartagal, Cutralcó, Mosconi, Corrientes. En 1999, la provincia de Corrientes también tuvo su sublevación. Luego de meses de atraso en los sueldos y en los aguinaldos de todo el personal público, incluyendo a docentes, personal de seguridad y personal de salud, la provincia se incendió. En estado de alerta y movilización cortaron el puente General Belgrano, una arteria clave para esa provincia.
El 7 de junio se instalaron cientos de carpas frente a la gobernación en lo que se llamó Plaza de la Dignidad, donde se decidió un plan de lucha que sumó a los reclamos el rechazo a la privatización de la banca pública y de las empresas energéticas y el pedido de condena a funcionarios corruptos. El reclamo se sostuvo durante meses y lo peor llegaría en diciembre, cuando, a una semana de haber asumido, Fernando de la Rúa ordenó a Gendarmería desalojar el puente. En medio de la madrugada, se reprimió con gases y balas a los manifestantes, con el resultado de 2 muertos y decenas de heridos y detenidos, como una postal profética de lo que sucedería 2 años después. Los marginados por el sistema comenzaron a organizarse durante toda la década. El santiagueñazo, Cutralcó, la rebelión en Jujuy, Tartagal, entre otros, habían puesto en marcha un estilo de lucha que se propagó por todo el país y que llegaría a su máxima expresión en diciembre de 2001. De algún modo me parece que uno puede decir que la consigna "que se vayan todos", que tantos actores y tantos grupos políticos y sociales diferentes corearon al unísono, no deja de constituir la culminación de la representación de una separación entre el mundo de los representantes políticos de la sociedad y el mundo de una ciudadanía que se veía cada vez más distanciada, más ajena. Y ahí es donde apareció el rescate. Primero el blindaje, después el megacanje, que intenta un De la Rúa ya con la convertibilidad exhausta para intentar mantenerla, aunque sea con respirador artificial. Las esperanzas de la sociedad en un nuevo estilo de gobierno se verían opacadas muy rápidamente. Sin ninguna duda, los 90 fueron los años de la recomposición del entramado social argentino, de la clase, de las organizaciones populares. Por algo parimos las jornadas de rebelión popular de diciembre de 2001 y que al día de hoy nos han dejado un capital que es indiscutible. Por eso me parece que esta cosa desde el abajo a la izquierda, en la resistencia, con el feminismo y con las luchas nacionales e internacionales, me parece que hay que verlo como una totalidad. Yo creo que las madres, el hecho de salir a la calle semanalmente, que más de una vez habrán deseado que basta, que se mueran, ¿viste? Esto fue también una demostración que fue imitada por varios países de Centroamérica, de Sudamérica, donde las madres empezaron a salir a la calle también. Los fines de los 90 da como resultado de que íbamos a llegar con resistencia y con lucha organizadas, coordinadas y en unidad al 2001. No había ninguna posibilidad que no lo fuera. El proceso de los 90 termina con la crisis del 2001. Termina de desbarrancar el modelo creado por Carlos Menem, aupado en lo que pasaba en el mundo, ¿no? Creo que ese modelo termina desbarrancando con los muertos en los 33, 34 muertos de diciembre del 2001, sin duda. La década del 90 fue rica, contradictoria, obscena. Se resiste a cualquier análisis que querramos hacer en blanco o en negro. Fue el momento en donde muchos conocimos el exterior, en donde tuvimos por fin estabilidad económica y en donde las más grandes bandas del mundo vinieron a tocar a nuestro país. Pero también tuvimos récord de desocupación, cientos de fábricas cerradas y quebradas. Y tuvimos injusticias tan grandes que nos hicieron cortar las calles y las rutas. Los 90 son la década que amamos odiar. Por eso, el 31 de diciembre de 1999, argentinos y argentinas alzamos la copa deseando que el nuevo milenio nos traiga paz y prosperidad. Llegó el 2000 a la Argentina. Empezó el tercer milenio en nuestro país. El último baile de Juan Carlos, el último baile del milenio. Nada, Diosito, nada, mariposa. Eso ya fue. Yo soy una chica del 2000.
Le tengo pánico al efecto 2000 porque me dijeron que hay muchos comerciantes inescrupulosos que como ahora dice vencimiento 00 del 2000 están vendiendo productos del siglo XIX. Hola, Polo Norte, Santa Claus. Quería hablar con tu hijo, Mariano Claus. ¡El programa que se llama ¿Cómo, Marcelo? ¡Todos por Este es el aguante. Considéralo. Hola, Susana. ¡Yo no puedo creer! ¡Marcelo! Y este es Diego Armando Maradona volviendo a una cancha, no una cancha, a un escenario. Está en el escenario, junto a los piojos, se abraza con Ciro. ¿Cómo se llama, Bola? Es el señor Pablo Echarri. Echarri, ¿qué? ¿Echarri qué? ¿Cómo Echarri qué? Pablo Echarri. Pablo Echarri. Lo que yo sí puedo hacer es desencadenar esta energía, este poder para toda la Argentina. El 1 de enero del 2000 estaremos viviendo un acontecimiento histórico. ¡Chao, gracias! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao, 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 chao!